palabra de Dios alimenta nuestra vida, ¿verdad? Entonces, los domingos y también a mitad de semana tenemos nuestra celebración con el fin de recibir refuerzos de lo que el domingo recibimos, ¿sí o no? Entonces, por eso estamos aquí, para seguir escuchando su palabra. Muy bien. Entonces, quiero solo hacer énfasis en el anuncio de la cena de parejas para que los espositos, las parejas puedan venir. Este es un espacio bien especial. Nosotros tratamos, como lo he dicho en otra oportunidad, aprovechamos como de los eventos especiales o las fechas especiales en la iglesia para tratar de ministrar también a ese rol de la familia o a esa área importante. ¿Está bien? Entonces, aprovechamos al máximo todo lo que podamos hacer en pro de bendecir a nuestras personas, a las ovejas de la iglesia, a los amigos, a los hermanos. Y pues el matrimonio, las parejas también están en la Biblia y Dios tiene mucho que decirnos. ¿Estamos de acuerdo a eso? Entonces, por eso les invitamos a las parejitas para que puedan asistir. Muy bien. Quiero en esta noche entonces empezar preguntándole si está listo para la palabra del día de hoy. ¿Sí está listo? ¿Segurín? ¿Segurito? Está bien. Quiero iniciar con o recordando más bien, una lamentable noticia que se vivió aquí en Colombia para el 18 de mayo del 2014. Por allí en Fundación Magdalena fue noticia acerca de cómo un bus que transportaba a 60 niños, el bus se incendió y 33 de ellos perdieron la vida. Yo no sé si alguien recuerda la noticia, una noticia que sacudió al país, una noticia trágica, terrible, una situación ya que usted ya se imaginará de cómo las familias y las personas vivieron esta situación tan frustrante y tan lamentable. La noticia cuenta de que estos niños habían sido invitados a una festividad que una iglesia cristiana estaba realizando en aquel momento, y a la hora de ser transportados en este bus, pues ocurrió esta lamentable situación. Quiero contarle y traer a colación esta noticia porque apenas y hasta el 27 de diciembre del 2024, ahorita el año pasado en diciembre, hasta apenas y esa fecha después de 10 años, se pudo, o más bien se dio una declaración acerca de los responsables. Imagínense todo ese tiempo el caso, ¿no? En tribunales, en juzgados, y los entes competentes entrando a definir quién es responsable, pues, de semejante tragedia. Bueno, el 27 de diciembre del 2024 se estableció que tres son los responsables. Primero, la empresa de transporte. Segundo, el municipio. Y tercero, la iglesia cristiana. Se dictaminó que se debe pagar una suma de 20.000 millones de pesos, alrededor de 8 millones de dólares, donde, según la noticia que leía, quien debe pagar la mayor cantidad de esta suma por daños y perjuicios a las familias y todo lo que tiene que ver con esta situación que sucedió lamentable es la iglesia. Si usted lee la noticia, se va a dar cuenta de algo. ¿Qué podría fallar o por qué sucedió esta circunstancia? A veces uno se aligera como creyente, sobre todo en la parte espiritual, y a decir, Dios lo quiso así. Espere. Hay que a veces mirar situaciones que están pasando y viviendo. Y definitivamente esta trágica situación se debió a negligencia por parte de estos tres entes. Hay que decirlo. Y lo digo porque la noticia pues lo declara de esa forma. Empezando, ¿sabía usted que el bus donde iban los niños no tenía ni SOAT ni tenía tecnomecánica? Si lo hubiesen hecho, la tecnomecánica al bus, y si se hubiese hecho o hubiese tenido un seguro, la situación no hubiese sido de alguna manera tan trágica o de pronto no hubiese pasado. Los que escriben la noticia y los que saben dicen que el bus estaba en un estado deplorable donde no estaba apto para cargar personas. Por eso la empresa de transporte lleva también las de perder, porque ¿cómo es posible que un vehículo esté transportando personas sin SOAT, sin seguro? Sí, el seguro obligatorio, todos conocemos el SOAT, ¿no? De los aparatos, de los aparatos automotores. No tenía tecnomecánica, que también es otra forma de seguro para los vehículos. En tercer lugar, el municipio también fue hallado responsable, porque ¿cómo es posible que no esté supervisando que las empresas de transporte
tengan los papeles en regla. Y en tercer lugar, la iglesia también por no haber garantizado la seguridad de los niños y haber contratado a un bus o a un transporte de este calibre sin haber pagado una póliza de seguro referente a lo que se refiere a transportar personas y más menores. Entonces esta situación fue una situación de inseguridad por parte de todos. Y a veces nosotros los creyentes somos muy folclóricos, ¿no? A la hora de cuando hablamos de hacer las cosas al derecho, de comprar seguros. Yo lo digo porque desde hace un tiempo atrás, y esto lo digo no quitándole poder a la fe, lo digo porque la prevención también es bíblica. Lo digo porque la prevención también está en la palabra del Señor y es un principio que también los cristianos debemos tener en cuenta y también debemos predicar, debemos enseñar y debemos sobre todo aplicar. Desde hace un tiempo, por lo menos en las asambleas de Dios, de donde nosotros somos, el concilio de asambleas de Dios, cada evento que va a realizar no lo deja realizar si antes no se compran pólizas de seguro para movilizar la gente. Y por todo y todo, por cualquier circunstancia, no por si la fe falla, no, sino precisamente también por el principio de prevención que toda persona debiera tener. La lamentable noticia que le estoy comentando, que seguramente usted escuchó desde hace unos años atrás, incurrió en estas faltas de seguros por parte de todas las entidades. Y por eso esta trágica situación y estas negligencias tomaron el curso que se han tomado. Definitivamente no se tomaron las medidas para garantizar la vida, para garantizar el transporte de esos menores y resultó en esa situación que le acabo de mencionar. Y es que si lo pensamos, todos aquí estamos en riesgo siempre. Siempre tenemos riesgo natural. Todos no estamos exentos de que nos ocurra un accidente, Dios nos guarde. Y para eso existen seguros de vida. En estos días, en una reunión que teníamos con los pastores, nuestro pastor general, muy prudentemente, y me parece un gesto muy bonito de parte del pastor, hablándonos a los pastores y haciéndonos conscientes y diciendo, pastores, vamos a ver la posibilidad de comenzar a pagar un seguro de vida, porque se han visto casos de creyentes, de pastores incluso, que de pronto no están muy bien económicamente, se mueren y es un problema para la familia porque ¿de dónde van a sacar para enterrarlo? Porque yo no sé si sabía que se necesita plata hasta para uno morirse. Es la verdad. Y caros que sí son los estos, cuando no hay seguros. Lo digo por experiencia, porque hace unos años atrás, cuando falleció un familiar mío que no tenía seguro, hace un tiempo, tocó recoger entre toda la familia y carísimo ese tema cuando es particular. Entonces el pastor decía, no es por nada más, sino pensando en los que quedan. Por lo menos hay algo para reclamar. Si fallece alguno de ustedes, entonces puede dejarle a su familia algo. Y yo le preguntaba, pastor, ¿y los que no somos casados? Decía, tranquilo, que ahí en el seguro usted puede meter a sus padres. Ah, bueno, entonces, este tipo de cosas. Estamos hablando para cosas naturales. Existe todo tipo de seguros, seguros de vida, seguros funerarios. ¿Sabía usted que las casas se pueden asegurar? En temas de terremotos y todo ese tipo de cosas, de catástrofes, se pueden asegurar, los carros se pueden pagar, el seguro todo riesgo que a veces pagan algunas personas para los carros en casos de robo, en ese tipo de cosas. Hay muchos seguros, pero me surgió la pregunta como buen creyente. ¿Y qué pasa para los peligros de otro índole? Estamos hablando de peligros naturales. Existen seguros y existen empresas para eso. Pero ¿y qué cuando hablamos del riesgo que corre una persona en cuanto a lo emocional? ¿Acaso no es un riesgo que lo hieran a uno? Y para eso no veo a Sura o a Bolívar vendiendo seguros para las heridas emocionales. Ni a Mafre, ¿no? Empresas que venden seguros. ¿Y qué para hablar del pecado? Del mal tan grave y del peligro que estamos todos enfrentando diariamente, como son los peligros espirituales. Para ese tipo de riesgos, de siniestros espirituales, que muchos también corremos y vivimos. Le digo esto ¿por qué? Porque las personas no solo estamos en riesgo natural, Dios nos guarde, sino que también estamos en riesgo emocional y en riesgo espiritual. ¿O acaso no? Todos aquí somos propensos a que nos hagan daño en el corazón. Todos aquí somos propensos a que nos humillen, somos propensos al no perdón, somos propensos a darle un mal manejo a una crisis. El domingo precisamente hablábamos acerca de la depresión. ¿Alguien se acuerda del mensaje del domingo? ¿O no se acuerda? Si no se acuerda, vuélvalo a ver.
Hablábamos de las crisis, de las dificultades, cosas que puede que no sean naturales, pero que pegan en el corazón. ¿Y qué si hablamos de temas espirituales, como el tema del pecado, como caer en tentación? ¿Cuántos de los que están aquí pasan por situaciones graves en peligro de caer en la tentación? Díganme si todos los días no estamos en riesgo a eso. Bueno, ¿y dónde encontraremos un seguro que nos ofrezcan para también contrarrestar este tipo de cosas que ya no son naturales, pero que son espirituales? Bueno, señoras y señores, quiero decirles que por esta razón es una más por la cual usted y yo necesitamos definitivamente a Dios en nuestra vida, porque el único seguro que existe contra los males emocionales y espirituales no los vende Seguros Bolívar. Solo los encontramos en el Señor Jesucristo y no se venden, es gratis. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Así que me gustaría en esta noche enfatizar en lo importante que es entender que en Dios hay seguridad. ¿Qué hay? Seguridad. Y si hay una de las cosas que la Biblia enfatiza de principio a fin acerca de lo que Dios le otorga a una persona es seguridad. La seguridad acerca de muchas cosas, la seguridad especialmente en estas tres áreas elementales para el hombre, en su área natural, en su área emocional y en su área espiritual, pero me gustaría sobre todo hacer énfasis en esas dos últimas, para las que no encontramos un seguro de vida en la tierra, humanamente hablando, sino que las encontramos solo en Dios. Qué importante es que una persona se acerque al Señor porque su único seguro de vida para lo emocional y espiritual es el Señor Jesucristo. Es diferente, es totalmente diferente sufrir una calamidad de tipo emocional o espiritual, pero con Cristo. Es diferente, se maneja distinto. No es igual. Yo no sé si alguien aquí ha podido hacer ese tipo de evaluaciones tan necesarias que hay que hacer. De cómo reaccionabas tú a una crisis sin Cristo y ahora cómo reaccionas a una crisis con Cristo. ¿Alguien se ha hecho esa evaluación? ¿Alguien ha podido mirar cómo usted reacciona? ¿Qué piensa ahora? ¿Cómo usted maneja las cosas? Bueno, y si no te has hecho esta evaluación, qué importante que te la hagas. Esto medirá de alguna manera tu espiritualidad. Esto es una forma también de medir qué tan cercano, qué tan importante ha sido Dios para ti y qué tanto ha marcado la palabra sobre tu vida. Es importante entender eso. A mí, particularmente en estos días, viviendo unas crisis que he tenido que pasar familiares y personales, me he dado cuenta de mis reacciones. Y yo creo que ha sido el Espíritu Santo. Yo creo que ha sido el Espíritu Santo diciéndome, mire cómo está reaccionando, ¿no? Mire cómo está tomando las cosas que le están pasando. Y es definitivamente por medida propia, por estándar propio. Me refiero a que nadie me está midiendo mi espiritualidad, sino soy yo mismo el que lo hace. Ejercicio importante que todo creyente debería hacer en las crisis, medir cómo reacciona ante las crisis, ante las dificultades, ante los siniestros espirituales. Y es aquí donde definitivamente se maneja de forma distinta cuando Cristo realmente ha marcado la vida de alguien. Es aquí la razón por la que seguiríamos predicando y seguiremos diciéndole a la gente, especialmente a nuestros amigos no creyentes, que necesitan a Cristo, porque aunque tengan seguros de vida para cuando se mueran y le dejen platica a su familia, si no tienen a Dios, no hay nada seguro ni para sus almas ni para su espiritualidad. Y el mayor seguro para el espíritu es Dios. ¿Cuántos creen eso en esta noche? Por eso toda persona necesita en su vida el mejor seguro de vida que existe, que se llama a Cristo Jesús en su vida y en su alma. Y esta es una forma de prepararse para todo aquello que vendrá sobre nosotros, que no va a ser fácil de lidiar. Pregunta rápida, también para evaluarse y también para reflexionar. ¿A cuántos de los que están aquí desde que llegaron a los pies de Cristo ya no viven crisis? Qué bueno que ninguno levantó la mano. Porque yo creo que todos los que estamos aquí, aún con Dios, seguimos viviendo crisis, pero ya tenemos el seguro de vida que se llama Jesús. Y es totalmente diferente. El hecho de que esos discípulos cuando estaban en la tormenta fuesen allí a la tormenta en la barca, el ente diferente es que Cristo llegó caminando en las aguas. Había un seguro allí, había algo seguro. El hecho de que los grandes hombres de Dios pudiesen cumplir su misión aún contra el viento, contra la sociedad, contra los reyes, contra las circunstancias difíciles y adversas que venían en contra suya, era que tenían un seguro de vida. Cristo los había llamado. A mí siempre me ha impactado cómo los grandes de la Biblia
nunca retrocedieron ante tanta maldad. Algunos de ellos trataron de retroceder en situaciones, tuvieron crisis difíciles, como predicábamos el domingo acerca de Elías, pero se volvían a levantar, tenían un seguro que es seguridad, valga la redundancia, para todas las áreas, es Dios. Y yo considero que los creyentes de hoy en día necesitamos entender la seguridad que brinda Dios para ser resilientes, entiéndase por resiliencia, la capacidad de levantarse frente a una dificultad, la capacidad de volver a tomar fuerzas y volver y seguir adelante. Necesitamos a Cristo para poder lograr eso. No podemos ser de aquellos que las crisis vengan, los desanimen y los saquen. Tienes derecho hasta llegar a la segunda, hasta desanimarte. Pero sacarte, no. Que Pablo dijo, derribados, más no destruidos. O sea, nos sentimos dolidos, derribados por pruebas, pero no nos sacan. Y yo considero que eso lo produce Dios en la vida del creyente. Cuando tenemos al Señor como nuestro seguro, Él nos protege del peligro no solo natural, sino de las cosas que atacan nuestras emociones y de las cosas que nos quieren atacar en nuestro espíritu, que es el pecado en este orden de ideas. Y la gente, lamentablemente, no está tan en riesgo de lo natural como sí lo está para lo emocional y para lo espiritual. Te voy a poner varios ejemplos rápidamente. Uno está en peligro emocional cuando se atreve a amar a alguien. Cuando tú crees que más seguro estás dando amor, más inseguro estás porque te pueden herir. O dígame si no, papás, mamás, esposos, esposas, ¿cuál es la gente que más lo ha herido en la vida? ¿Acaso no es la gente que usted más ama? Claro que sí. En estos días hablaba con alguien acerca del tema y le decía, por esto que estás viviendo, porque me hablaba de sinsabores como esposo, como padre, me hablaba de sinsabores y yo te decía, por esos sinsabores, por eso que me estás diciendo, es que necesitas a Dios sobre todas las cosas, porque no existe ser humano que más amemos o que más nos ame que nos haga sentir plenos. Hay un faltante siempre y ese faltante lo va a llenar Dios. Por eso, lo peor que una persona puede hacer cuando se casa, gracias a Dios lo tengo claro ya, es tratar de exigirle a la otra persona la felicidad, el gozo, tratar de exigirle la plenitud que le llene por completo. Ese día comienzan las peleas. Pero cuando tú entiendes que es una simple persona de carne y hueso, un ser humano con defectos, entiendes que Cristo está por encima y que tu fuente que te llena de todo lo que necesitas es Dios. Deja uno de exigirle a los hijos lo que no tiene que exigirles en el tiempo. Porque lamentablemente a veces por no entender esto es que existen las madres y los padres manipuladores en el tiempo, que comienzan a exigirle a sus hijos muchas cosas por no entender que Dios es su todo y viceversa. Por esa razón, el mayor seguro es el Señor, y ni hablar de los asuntos espirituales. Si tú te metes con Dios, vas en contravía del diablo, ya te lo dije el domingo. Y si tú te metes con el Señor y creces en lo espiritual, no creas que vas a recibir caricias, vas a recibir choques. Eres propenso y por eso necesitas el mejor seguro. Se llama Cristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso la gente no está tan en riesgo de lo natural como sí de lo emocional y lo espiritual, y solo Dios es el protector, el seguro de vida más elevado que existe, que salva de este gran mal, de la muerte eterna. No es lo mismo ir a morirse con el seguro llamado Cristo que morirse sin el seguro llamado Cristo. Todos aquí lo sabemos, ¿sí o no? O sea, es mejor morirse con Cristo porque sabemos que soluciona el tema de la muerte eterna. Y en este orden de ideas es que te quiero presentar a Dios como el mejor seguro de vida que tú podrías tener. Y te lo digo específicamente por un caso en la Biblia. Por el personaje que escribió uno de los salmos más leídos tal vez en el mundo. Por el salmista que escribe uno de los poemas más conocidos por la gente, que por cierto lo encuentra uno mucho las Biblias abiertas en las casas en ese salmo. Tanto de creyentes como de no creyentes. La gente lo abre ahí por si las moscas. Se convirtió en un seguro para muchos, incluso en fetichismo y en idolatría, que sería una forma equivocada de tener fe, porque en sí
abrir la Biblia en tal lugar y dejarla abierta en la Biblia no te protege de nada. Eso no te protege, eso es bibliolatría y no podemos caer en eso. Lo que te protege es Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Así que en ese orden de ideas, este personaje, porque me llama la atención, obviamente su salmo, su escrito, pero sobre todo me gustaría que esta noche lo viéramos desde esa óptica, desde el que escribe el salmo, desde el que escribe el salmo y encarniza y expone ese tema, el seguro. Habla de la seguridad de Dios con una seguridad, valga la redundancia, que cuando yo lo leí desde esa óptica me impregnó de seguridad. Y el objetivo es que esta noche tú, conmigo, analicemos un poquito ese salmo y podamos sentir también esa maravillosa exposición acerca de la seguridad que solo Dios le puede dar a una persona. Seguridad que usted y yo hemos hablado, predicado, aconsejado también a muchos, pero que definitivamente necesitamos vivir, encarnizarla. Y pretendo decirte cómo. Pretendo decirte cómo según este salmo. El tema de este salmo, escúchame, gira en torno de la seguridad de aquellos que depositan su confianza en Dios. Ese es el tema de este salmo. Es un salmo precioso que yo recuerdo que mi maestra de escuela, cuando yo estaba en segundo de primaria, me lo enseñó y nunca se me ha olvidado. Dios bendiga a mi profesora donde quiera que se encuentre. Yo no sé si viva o muerta, pero si algo hizo bueno por este muchacho, fue enseñarme, señoras y señores, el Salmo 91. ¿Ha escuchado el Salmo 91? Es un salmo, escúcheme, preciosísimo. Pero por favor, esta noche me gustaría que lo leas desde la perspectiva del que lo escribe, para que tú veas cómo él está invitando a todo el mundo a que crea en eso que escribe. Y él habla acerca de que Dios es nuestro mayor seguro. Que si alguien nos da seguridad en la vida, ¿es quién? Dios. Es el Señor. Así que él es un apasionado que habla desde tres perspectivas. Y me gustaría que antes que leyéramos el Salmo, decírtelas, para que cuando lo leas, descubran los cambios en el Salmo. ¿Por qué razón? Porque particularmente lo conocido no se nos puede volver cotidiano. Como es un salmo tan conocido, algunos ya le han perdido el sabor. Comer todos los días arroz, uno en el tiempo comienza a perder el sabor. Y la palabra del Señor, hay algunos que no, pero otros que sí. Y la palabra del Señor es algo que no le podemos perder el sabor, aun cuando la conozcamos y nos la recitemos de memoria. No le puedes perder el sabor. Así que, por favor, antes de leer el salmo, nos van a ayudar aquí. Quiero que por favor lo leas desde tres perspectivas. La primera, cuando el salmista habla en primera persona. Yo, dice, para mí. Luego cambia y habla en segunda persona, para ustedes. Y por último, termina hablando de parte de Dios. Es como si hablara desde su persona, desde la forma en ser predicador y la tercera siendo un profeta. Habla como de esas tres perspectivas. Quiero mostrarte. Comencemos a leer desde la persona del salmista, como comienza el salmo. Salmo 91, versículo 1, dice así: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de ¿quién? Dos, primera persona, diré yo. Primera persona, él. Ahora va a hablar, dice, diré yo a Jehová. ¿Cómo dice? Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Nos está hablando desde su primera persona. Ahora, versículo 3, cambia la forma de recitar. Versículo 3, él, ¿qué? ¿Él te qué? ¿Ahora se está hablando a sí mismo? No, ya cambió. Ahora le está hablando a la gente. ¿Sí o no? ¿Sí notas los cambios en el Salmo? Otra vez, Salmo 91, versículo 1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del ¿qué? 2. Diré yo a Jehová. Yo digo así. Él es mi esperanza, mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Ahora pretende, versículo 3, hablarle a la gente para que sepa. Y le asegura y le dice, él a ti que te librará del lazo del cazador, de la peste. ¿De qué los librará? ¿Acaso eso no es seguridad?
Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Qué sigue? Con sus plumas te cubrirá, te cubrirá. Sigue hablando a los otros. Y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga. Es su verdad. Adarga es un escudo de cuero, para que usted sepa. 5. No temerás. Sigue hablándole a quién. A la gente. El terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Te va a decir otra cosa, versículo 7. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Siguiente. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de quién. Mirarás, sigue hablando la gente, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y te aseguro algo, 10, no te sobrevendrá mal ni plaga, tocará que tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid, es decir, el aspid es un manojo de serpientes. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás, es decir, caminarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. 14. Ahora va a hablar como profeta de parte de Dios. Y dice Dios, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo que. Ahora, ¿quién está hablando en el salmo? Dios. ¿Nota los cambios de este salmo? Empieza hablando en primera persona. Segundo, le habla a la gente. Y en tercer lugar, el salmo, ¿quién lo termina? ¿Se imagina usted comenzar a orar y que su oración la termine Dios? ¿Usted alguna vez había visto esto en este salmo? Todos los salmos comienzan con el salmista y terminan con el salmista. Este es el único salmo de la Biblia que comienza con una persona y termina con Dios hablando. Y dice así: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, dice Dios. Me invocará y yo le qué. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. 16. Lo saciaré de larga vida y le mostraré. ¿Se imagina usted entrar en su aposento a orar y que usted comience a hablar y el que termine sea Dios hablando? Este es el salmo de la seguridad. Y la forma en que el salmista expresa la seguridad que Dios nos ofrece, nos enseña entonces en este salmo acerca de cómo debemos vivirla. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Le pido a Dios que me alcance el tiempo, porque uno se emociona, ¿no? Casi la mayoría de personas, incluso nuestros amigos no creyentes, no tienen problemas con saber de que Dios nos da seguridad. La gente dice, ¿Dios nos da seguridad? Claro que sí. No dudan de él. La pregunta es cómo vivirlo. ¿Cómo yo hago para mostrar que sí confío en su seguridad? ¿Cómo hago yo para vivir confiado en que Dios es mi seguro? Es mi seguridad. Bueno, con lo que el salmista dijo en este salmo, nos enseña eso, nos enseña a cómo debemos vivirla. Así que quiero que respondamos a la pregunta, ¿cómo debe ser para nosotros la seguridad que Dios nos ofrece? ¿Quieres ver cómo debe ser? Primero, la seguridad de Dios debe ser nuestra convicción. Si la seguridad de Dios no es tu convicción, no estás en nada, porque la Biblia no pretende atacar tu conocimiento, pretende atacar tu corazón, no solo tu conocimiento. No solo quiere darte información. Ah, sí, la Biblia me enseña que Dios es mi seguridad. Pero la Biblia quiere que tú lo vivas, y la única manera de vivir una verdad es que se te vuelva una convicción. Es la forma en que la gente puede salir muchas veces de los vicios y de las adicciones, que una verdad se vuelva una convicción. Y eso es lo primero que te quiero decir. ¿Cómo debe ser la seguridad en Dios? Debe ser una convicción. Primeros versículos. En los primeros versículos, cuando él habla en primera persona, él está hablando acerca de lo que para él es una convicción. Él dice, mi Dios en quien confiaré, esperanza mía y castillo mío. Te estoy contando lo que yo creo, está diciendo el salmista.
quiero que sepan lo que yo pienso. Quiero que sepan cuál es mi fundamento. Quiero que sepan cuál es mi convicción. Y la seguridad en Dios, si no es una convicción una convicción en tu vida, no vas a ver el fruto de la seguridad de Dios. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? Así que en ese orden de ideas, lo primero que hace el salmista es comenzar con una divina introducción. Empieza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del ¿qué? Es un salmo que está condensado en esa verdad del versículo 1. El que habita bajo la sombra de Dios o bajo la sombra del Omnipotente, bueno, dice el Salmo, el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo su presencia, bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y sabe qué es lo lindo de este texto, de este primer versículo? Que el texto dice el que habita. No está diciendo, no está haciendo acepción de personas, es para cualquiera. El que habita. ¿La invitación para quién es? Para cualquiera. Es una invitación universal, es una invitación que puede ser hallada por cualquiera. Es un llamado a que cualquiera puede tener la convicción de que Dios es su seguridad. No está diciendo el que vaya a tal iglesia, no está diciendo tal raza, no está ni siquiera diciendo el pueblo de Israel. Está diciendo el que habita. Y la pregunta es, ¿quién puede habitar bajo la sombra de Dios? Cualquiera que quiera, cualquiera que desee. Y para mí esto es magistral. El Salmo 91, quiero contarle que no sabemos quién lo escribió ni tampoco bajo qué circunstancias. Yo le hablé del salmista, del personaje que escribe, pero no en la Biblia ni en la historia se sabe quién. Algunos dicen que puede ser un escrito de David, otros dicen que parece que es un escrito de Moisés, pero en la realidad no se sabe. Y que no se sepa quién lo escribió, ni tampoco en qué circunstancias, lo hace un salmo para todas las circunstancias. Lo hace un salmo para que tú lo apliques en cualquier momento, en cualquier circunstancia, porque la seguridad de Dios la necesitamos en todo momento. O hay momentos de tu vida donde tú digas, Dios, descansa de mí hoy, no necesito tu seguridad. ¿Sí? La gente se puede morir hasta comiendo, hasta para comer se necesita la seguridad de Dios. Durmiendo. Escúcheme, la seguridad de Dios es algo que necesitamos siempre. Entonces es para todas las circunstancias y para cualquiera. ¿Sabe a qué me hace pensar esta primera parte del Salmo? Me hace pensar que es como la salvación. Cuando el Señor Jesucristo dijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Para quién es la invitación de Juan 3:16? Para el que quiera. Así que la seguridad de Dios está al alcance de todos. La introducción es Dios mismo, el que habita el abrigo del Altísimo. El salmista sabe de lo que habla, pero sobre todo hay algo todavía más tremendo en el versículo 1 y 2. ¿Sabías tú que él menciona o llama a Dios de 4 maneras diferentes? El que habita el abrigo del, morará bajo la sombra del, diré yo a, esperanza mía y castillo mío, mi. 4 formas de hablar, de referirse a Dios. Cada una de estas formas son nombres que usted conoce. En el hebreo quiso decir, el que habita el abrigo del Elión morará bajo la sombra del Shaddai. Diré yo a Yahweh, esperanza mía y castillo mío, mi Elohim. 4 maneras de referirse a Dios. Pregunta, ¿quién conoce bien a Dios? El salmista. Cada uno de estos nombres de Dios en la Biblia representa un atributo de Dios. Es decir, que en los 2 primeros versículos ya hay 4 maneras de llamarlo, porque él conoce por lo menos 4 atributos de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Que conoce muy bien al Señor del que está hablando. Y te voy a decir una cosa, ¿por qué para muchas personas Dios todavía no es su convicción? Porque no lo conocen bien.
¿Acaso no dice la Biblia que por falta de conocimiento? No sé si me estoy haciendo entender. Cuando el texto bíblico habla de Elión, está hablando de Dios soberano. Cuando habla de Shaddai, está hablando de todopoderoso o suficiente. Cuando habla de Yahvé, está diciendo, yo soy el que soy, existente en sí mismo. Y cuando habla de Elohim, está hablando de un Dios supremo y creador. Cada nombre se refiere a un atributo diferente. Por eso es que en la Biblia existen más de 7,000 nombres acerca de Dios. ¿Sabías tú eso? Sí, señor. Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nisi, cada uno, cada nombre se refiere a un atributo precioso. Es decir, que a Dios no lo puedes encapsular en un nombre. Imagínate eso. Es más, le voy a botar uno. Versículo 2 del Salmo. Cuando él dijo, diré yo a Yahweh. ¿Sabías tú que en el hebreo original ese nombre es sin vocales? ¿Cómo se mencionaría ese nombre sin vocales? JHB. ¿Cómo leerías JHB tú? Sin vocales. Dígalo. ¿Segura? Trate de leerlo. JHB. Eso significa. Por eso, cuando el texto bíblico en el Salmo dice que todo lo que respire es la forma en que los seres humanos inhalan y exhalan. Cuando usted está inhalando y exhalando, está nombrando a Dios. ¿Saben? Por eso es que a veces nos parece que Dios no es tan seguro, porque no lo conoce. Gracias por la sinceridad. 4 nombres. ¿Alguien alguna vez había visto que el salmista, para referirse a Dios y empezar, lo nombra de 4 formas diferentes? Como no lo conocemos, no confiamos en él. Y la única manera de que alguien se gane nuestra confianza es que le conozcamos, ¿o no? Si tú conoces a Dios y te metes con él, tú le vas a conocer y entre más le conozcas, más seguridad te produce. ¿Cuántos creen eso esta noche? Diga conmigo, se vuelve mi convicción. Se vuelve una convicción cuando usted lo conoce. Te voy a decir algo sanador. Tú que estás luchando con alguna tentación, conoce más a Dios y verás que tú ganas la lucha. Si tú lo conoces más, se te abre esto, se te expande la mente y tú, por convicción, deja lo que tengas que dejar. Eso es lo que le falta a la iglesia. La iglesia, aunque ora a Dios, a veces no conoce al Dios que le ora. Es una realidad. Y a veces solo queremos encapsular a Dios en una personalidad que a nosotros nos parece, negando los demás atributos que la Biblia nos cuenta. Conocer el carácter de Dios es transformador para la vida del ser humano. Por eso lo que más necesita la gente es conocer a Cristo. Y cuando hablo de conocer, no estoy refiriéndome a que solo le conozcan para que hagan una oración de fe, sino que tengan una vida con Él. Y la única manera de conocer a alguien es relacionándome con ese alguien. Y te voy a decir algo más. Para que tú logres conocer a Dios, Dios te demanda toda la vida. Dios te dice, ¿me quiere conocer? Pues necesito que esté toda la vida conmigo. Sígame. Por eso era que Jesús enviaba a la gente a seguirlo. Porque la gente, Jesús hacía un milagro y la gente se maravillaba y le decía, Jesús, sígueme. Invitando a que le conocieran y que no le limitaran solo a lo que acababa de hacer. Quiero que me conozcan desde otras áreas. Y es sanador para cualquier persona conocer a Dios en la alegría, pero también en la tristeza. Qué rico, qué lindo es y qué sanador es para alguien que le dé la gloria a Dios, porque solo, yo no sé por qué nos enseñaron a solo darle la gloria a Dios cuando vienen bendiciones y cuando pasamos pruebas no. Poco se le da la gloria a Dios en las pruebas, muy pocas veces, casi nunca uno escucha, o yo no sé si usted ha escuchado, me cuenta si alguien me cuenta para buscar ese personaje, pero yo jamás en la vida he escuchado en ninguna vigilia, en ningún ayuno que le digan a uno, pastor, para dar testimonio que estoy pasando por pruebas, nunca, jamás. Siempre para dar testimonio que Dios me proveyó, para dar testimonio que Dios me guardó, para testificar que Dios me sanó. Y gloria a Dios, está bien. Pero ¿y el otro bache? ¿No conoces a Dios en la otra, en el valle? Porque lo conocemos en la montaña, pero ¿y en el valle? Prueba, en la dificultad. Y Dios está interesado en que le conozcas en todo aspecto de su vida.
y de tu vida. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, su eternidad nos hace pensar que siempre Él ha estado allí. Su soberanía nos hace pensar lo siguiente, que Él lo controla todo y que nosotros no controlamos nada. El Salmo 91 es eso, señoras y señores, escúchenme, es mostrándonos que en Dios todo está seguro. Te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de la saeta del dragón, te librará de, ¿qué más que fue que nos dijo? Del león, te librará de la peste destructora, te librará de todo depende de quién. Y nosotros no tenemos ninguna seguridad sin Él. El Salmo 91 es eso, mostrándole al mundo que de Dios depende todo y que de nosotros nada. Seguridad. Ahora, este varón del Salmo 91 quiere proyectar la grandeza de ese Señor, el amparo y la protección que nos puede dar semejante Dios. Semejante Dios omnipotente. Habitar bajo su abrigo. ¿Sabías que cuando el versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo, habitar bajo su abrigo es que te esconda? ¿Usted ha visto a una gallina escondiendo los pollos? ¿Sí? Campesina. ¿Usted ha visto ahorita dicen, no, lo vi en Animal Planet. ¿Usted ha visto al pajarito tapando sus polluelos? Que por cierto es una figura literaria que usa la Biblia para referirse al cuidado de Dios. Por allá con los profetas, que así como la gallina recoge sus polluelos en sus alas, así Jehová. Esta figura en el pasaje habla de esconder. Y la Biblia dice que en muchas ocasiones Dios, si algo hizo con sus escogidos, fue esconderlos. Dios escondió a Elías cuando Acab quería matarlo. Dios escondió a David de las garras de Saúl. La Biblia también dice que el rey Josías en alguna oportunidad quiso matar a Jeremías y dice la Biblia así, y Dios lo escondió. ¿Cuántas veces la muerte ha acechado? ¿Y cuántas veces Dios a ti te ha escondido? Seguridad. Seguridad, eso hace el Señor. Esta divina introducción es para producirnos atracción por ese Dios, hacer de Dios nuestra morada, nos da seguridad de vida. El salmista hace una humana devoción en el versículo 2. Él mismo cree lo que está proclamando. Él dice, usa mucho el posesivo mi, ¿no? Versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza y castillo. Y dice, mi Dios. Ese posesivo mi lo hace suyo. Expresa una relación personal. El mejor cuidado personal es confiar diariamente en Dios. Está bien que usted use cremas para cuidarse la piel, que use lo que quiera para el cuidado personal, pero el mejor cuidado personal se llama Dios en la vida de una persona. La pregunta es, ¿qué es Dios para ti? Para el salmista, ¿qué es Dios? Es su esperanza, es su castillo, es en quien confía. Y la pregunta, ¿y para ti quién es Dios? ¿Para ti quién es Dios? Ahí se la dejo. Vivir sin su presencia es demencia. Vivir sin su presencia es ¿qué? Demencia. Es lo que está diciendo el salmista. Esperanza, castillo. ¿El castillo qué es? Un lugar que protege. Mi Dios en quien confiaré. Es su lugar para habitar, es su morada. Vivir sin su presencia es demencia. Y yo entendí algo. Pastorear sin su presencia es demencia. Ser padre sin su presencia. Ser esposa, esposo sin su presencia es demencia. Lo puedes aplicar a lo que tú haces y a lo que tú vives. Segundo, no solo la seguridad en Dios debe ser nuestra convicción, sino que también debe ser, segundo, nuestra predicación. ¿Debe ser qué? Versículo 3. Ahora, ¿a quién le habla? A la gente. Él te librará. ¿Qué se pone a hacer después de hablar en primera persona? Diga conmigo, se puso a predicar. El salmista se puso a predicar. Es un predicador nato. Y de ahí, desde el versículo 3 hasta el versículo 13,
10 versículos usa para dar una predicación acerca de lo que hace la seguridad de Dios. Él te librará del lazo del cazador, de la peste de destructura, con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas. Está tratando de convencer a los de su alrededor acerca de lo que vivió o acerca de lo que vive. Está tratando de convencer a los demás, está tratando de predicarle a los demás acerca de su convicción. ¿Cuál es su convicción? Que Dios es su seguridad. Ahora, no solo es su convicción, sino también es su... No, predicación. ¿También es su qué? Una cosa es una convicción que yo tengo internamente y otra cosa es que yo me ponga a hablar de eso. Y particularmente uno habla de lo que más le gusta o de lo que más le duele. ¿Es la verdad? Uno habla de lo que más le gusta o de lo que más le duele. Y el salmista es un predicador. Él te librará, no se aguantó. Le habla a la gente, quiere que sepan que de todas esas males el Señor los puede proteger. El salmista ahora realiza una poderosa presentación acerca de Dios, predicando de él acerca de su seguridad. Y desde el versículo 3 escribe ahora en segunda persona. Ahora predica del Dios que conoce. El salmista es un predicador que anuncia las buenas nuevas acerca del Señor. Porque cuando tenemos el mejor seguro de vida, lo mejor que podemos hacer es hacerle publicidad. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces a la semana usted comparte del Dios que lo apasiona? Digamos más bien. Pastor, no haga preguntas bobas. Bueno, sí, señor. Cuando tenemos el mejor seguro de vida, nosotros mismos le vamos a hacer publicidad a ese seguro que es Dios. Cada punto de su predicación acerca de la seguridad de Dios no es, vamos a ver si, es una seguridad. Él te librará, no lo está poniendo en juego. No sé si me estoy haciendo entender. Él dice con firmeza y con seguridad, con sus plumas te cubrirá. Él no está poniendo en juego ni en duda lo que predica. Yo le digo a los hermanos que predican en la iglesia, enseñándoles a predicar, usted tiene que decir hasta una herejía convencido. Si es una herejía, dígalo convencido que es así. Pero eso de que, hermanos, pues yo hoy vengo a traerles una prédica, pero pues si no es, pues me perdonan. Por eso no comparto cuando un predicador se para y dice, hermanos, pues yo no sé si es así. Les voy a decir algo, pero yo no sé si es así. ¿Usted qué le parecería una predicación así? Uy, grave la vaina. El predicador del Salmo no titubea, dice, Él te cubrirá, Él te librará. Y dice, te librará, dicen, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti. No, está seguro de lo que predica. Qué rico es escuchar y qué rico es decirle a la gente seguridades, afirmaciones acerca de lo que Dios es. Porque la mejor predicación es la que está impregnada de vivencia. Por eso, todas las personas que enseñamos o que damos un mensaje de parte de Dios, tenemos que hacerlo con naturalidad, no pegados a un texto, leyendo. Porque si tú no impregnas lo que vives, no convences. La mejor predicación, el mejor devocional que lo ha tocado a uno o que uno ha enseñado a otros es aquel que lo ha tocado profundamente. Uno no habla a los demás de la misma forma acerca de un versículo de la Biblia como habla de aquel que lo ha marcado. Hay textos de la Biblia que han saltado para gloria de Dios. La famosa palabra rema, que toca el corazón y uno habla con pasión. Toda persona que tiene una experiencia sobrenatural con Dios, muchas veces al contarla trae lágrimas en sus ojos porque es algo que le ha marcado, que le ha tocado. ¿O no? Es algo que ha tocado su vida para siempre. Y en ese orden de ideas, el salmista es un predicador vivencial. El salmista es un predicador que anuncia lo bueno que el Señor ha hecho. Y usa metáforas, figuras. Usa la metáfora de las plumas, de las alas, del escudo, de la habitación, de las manos, para hablar de la forma en que Dios protege. Me encanta ese pedacito del Salmo que dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Wow, hacer a Dios mi habitación, habitar en él. Pero también usa figuras, escúchame esto, para referirse a los males de los que Dios protege.
Dice: lazo de cazador, peste destructora, terror nocturno, saeta que vuela de día, pestilencia que anda en oscuridad, mortandad que en medio del día destruye. Los que caen a mi lado, 10,000, 1,000 y 10,000 a mi diestra. Habla del mal, de las plagas, habla de las piedras, habla del león, habla de las serpientes, habla del dragón, habla de todo mal conocido para su época. Y escúchame esto, muy, muy relevante. Esos son los males que para su época eran los más graves. Una saeta es una flecha, ¿no? El arma más poderosa de aquel tiempo, más mortífera, era la espada, la saeta o las enfermedades. ¿Cuál sería el arma más difícil que podría enfrentar la gente hoy? Ese es un salmo que tú puedes usar conforme al mal que más te asedia hoy en día. Podríamos decir: y en sus plumas te cubrirá, y debajo de tus alas estará seguro. Él te librará, ya no del lazo del cazador, sino podríamos decir: Él te librará de las pandillas que rondan en busca. Él te librará, ya no de la peste destructora, sino Él te va a librar del gran mal de la depresión que hablábamos el domingo, que es uno de los males que más asedia a la gente hoy en día. Ese es un salmo que nos invita a entender que de todo mal Dios puede proteger. Y esta es la predicación que la gente necesita escuchar. Una cosa, pero hay algo importante para aclarar. Una cosa en el salmo es protegernos de un mal y otra muy diferente es evitarnos el mal. Porque te voy a decir una cosa: no de todos los males Dios protege. Yo no sé cómo le caiga eso, porque de algo usted tiene que morir. Pero ¿acaso Dios no es protector del alma y del espíritu? Porque aunque moramos de una enfermedad, ¿no nos lleva al cielo? ¿Acaso no es el mejor seguro de vida? ¿Dejaremos de confiar en Dios el día en que no nos sane de la enfermedad? ¿Dejaremos de confiar en Dios el día que nos guardó de muchos accidentes, pero llegó el día en que nos accidentamos? ¿Dejaremos de confiar en Él? Porque el texto para nada evita los males. Es más, el salmista los conoce muy bien porque los ha enfrentado. Eso es una realidad que necesitamos entender. Por eso Él es nuestro seguro de vida, que nos da seguridad eterna, no importando lo que debamos enfrentar, no importando lo que tengamos que vivir. La recompensa de los impíos, dice: Él te mostrará la recompensa de los impíos. Es en contraste, con la recompensa del que anda protegido por Dios. Por eso una persona que confía en Dios va a ser espectadora de cómo otros sucumben en el mal. Y eso es una realidad que particularmente uno hace también. Las comparaciones son malas, pero a veces son necesarias para valorarse. Pero yo sé que tú conoces gente que caminaba contigo por las mismas cosas y hoy en día están más perdidos que nunca. Y tú, gracias a Dios, estás aquí. Eso es algo que tenemos que entender y ver. Por eso te quiero invitar que prediques acerca de lo que Dios hace. Y usa y menciona algo muy lindo el salmista: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todo. A sus ángeles. Nos habla de la función ministradora de los ángeles, porque Dios envía ángeles para proteger a sus hijos. ¿Sabías tú que en alguna oportunidad Satanás usó este versículo bíblico cuando Jesús estaba en el desierto? Le dijo: tírese, porque también está escrito: a sus ángeles mandará. Recitó este texto, pero lo sacó de su contexto, porque este salmo habla acerca de los que confían en Dios, de los que habitan bajo el abrigo del Altísimo. No es un salmo para probar a Dios. Y esta última parte, este es un mensaje de seguridad, un llamado a ponernos en la confianza del Señor. Dios es la seguridad que toda persona debe escuchar. Por eso usted y yo tenemos que ser proclamadores de la seguridad de Dios. Y por último, y este me encanta, la seguridad en Dios no solo es nuestra convicción, nuestra predicación, sino que también tiene que ser nuestra visualización. ¿Nuestra qué? Termina Dios hablando. Recuerde que es un salmo que termina diferente, ¿no? Es un salmo que el final, la estocada final, ¿quién la da? El Señor. En la cultura judía, siempre lo mejor es para el final. Y es algo que ha pasado generación tras generación y que otras culturas lo hemos copiado.
el postre no se empieza con el postre, se termina con el postre. Lo mejor siempre es para el final. Y el final de este mensaje es dicho por Dios. Termina Dios diciendo: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Y versículo 16, escuche esto: lo saciaré de larga vida. ¿A qué le recuerda la larga vida? ¿No le recuerda a la salvación eterna? Y termina diciendo: y le mostraré mi salvación. Es decir, que la seguridad en Dios no solo es nuestra convicción, nuestra predicación, sino también nuestra visualización. ¿Cómo se ve usted en el futuro? ¿Acaso usted no se ve en el cielo? Dios, en su salmo, en el Salmo 91, termina animándonos a vernos, ¿dónde? Salvos. ¿A dónde nos invita a que nos veamos? Yo te quiero preguntar, ¿cómo te visualizas tú en el futuro? Pastor, con más canas. Ah, bueno, también. Pastor, más gordito. Pastor, más viejito. ¿Cómo te visualizas tú en el futuro? ¿Cómo te visualizas tú cuando tengas o estés rebasando los 60 años? ¿Cómo te ves? Dirán algunos: maduro, con más fe, más cerca a Dios. ¿Cuántos se ven o se visualizan en el futuro más cerca a Dios? ¿Cuántos de los que están aquí se ven sirviéndole? ¿Cuántos de los que están aquí se visualizan en el futuro sirviéndole a tiempo completo, diciendo: yo voy a servirle a Dios a tiempo completo? ¿Te das cuenta que la vida y todo nos implica vernos cada día más cerca de Dios? Es más, yo lo dije en alguna predicación: los años que tienes ya no los tienes. Yo tengo 31 años, pero esos años ya no los tengo. O sea, tengo 31, no, son los años que ya no tengo. Y cada día estamos más cerca de la tumba, ¿o no? Cada día estamos más cerca de conocer ¿a quién? ¿A Dios? ¿Cómo te visualizas tú en el futuro? Es decir, que si tu vejez y tus canas no son para acercarte a Dios, para nada entonces es la vejez. Es mejor morirse joven. Termina el Salmo invitándonos a visualizarnos diferente. Y te quiero botar esta estadística, pero está comprobado que un gran número de personas en el mundo, cuando llegan a la vejez, no llegan felices, llegan amargados, llegan con muchas frustraciones, mal, cuando no debería ser así. Y aunque lo acompañan un sinnúmero de situaciones difíciles, las enfermedades, la decadencia, la soledad, la empieza a acompañar el ya no tener la misma fuerza que hacía 30, 20 años atrás. Debería ser un tiempo diferente para también entender que estamos más cerca del Señor. No debería por qué haber tristeza si lo viéramos como el Salmo nos invita a ver. Y es por eso que hay gente que se quita años. Yo no sé dónde salió ese mito: a las mujeres no hay que preguntarles la edad. ¿Y por qué no? Hay un mito, ¿no? Es una falta de respeto. Y hay personas que se quitan la edad. Hoy en día lo que más vende son los cosméticos de belleza para evitar la vejez. A como dé lugar. Cuando en la Biblia la vejez es sinónimo de honra. Es sinónimo de un tiempo de sabiduría. Es un tiempo de mentoreo donde los más jóvenes hacen la venia, se inclinan ante aquel que lo corona en sus canas. La visualización final del Salmo es salvación. Y le pregunto: ¿qué mejor seguridad que el cielo? ¿Sí o no? Así que el Salmo termina, escúcheme, ahora hablando como un profeta y termina hablando de parte del Señor, hablando Dios mismo. Dios nos habla de su seguridad, haciéndonos una visualización futura acerca de la salvación. Su seguridad eterna es nuestra visualización futura. Lo mismo que hizo el apóstol Juan en la isla de Patmos. Al escribir Apocalipsis fue una visualización de lo que vendrá, del futuro. Y si tú lees Apocalipsis, vas a descubrir
que los que confiaron en Dios hasta el final, ¿cómo terminan? Salvos, disfrutando de la presencia del Señor. ¿Acaso no quieres terminar así? Casi la mayoría de veces en el Nuevo Testamento, la forma de animar a los desalentados fue dándoles una probadita de lo que iba a ser el futuro del cielo. Casi siempre fue llevándolos, por más crisis que vivieran, llevándolos a que miraran que venía Jesucristo por ellos. Que no dejaran de quitar su mirada del cielo, de la eternidad. Te voy a decir este dato. En el Nuevo Testamento, o sobre toda la Biblia, más del 75% habla de lo que pasa en el cielo y no en la tierra. Pero nosotros insistimos a hablar más de lo que pasa donde. ¿Sabías tú ese dato? Te lo voto ahí. 75% de la Biblia habla más de lo que pasa donde. En el cielo. Lee el Nuevo Testamento. ¿De qué fueron las prédicas de Jesús? ¿Acaso no fue el reino de los cielos? El reino de Dios es como tal cosa. Y nos dio cuadros. Cuando nos habló de Lázaro y el rico, ¿el cuadro dónde es? ¿Acaso no es en el más allá? ¿Acaso no es después del sol? Y dijo, y allá será el lloro y el crujir. Todas las escenas, la mayoría de escenas de la Biblia son en el más allá. Son en el cielo, en la eternidad. Visualizando y animando a los creyentes a que miren mucho más allá. Hasta Abraham. Cuando Abraham, el texto bíblico decía que no recibió la recompensa prometida, la tierra prometida, porque él sabía que había una patria celestial. ¿A dónde nos invita a mirar la Biblia siempre? Pero estamos tan arraigados a la tierra, hasta que no compre mi casa, Señor, no me lleves. De verdad, yo estoy con esa lucha en este tiempo, porque todos aquí queremos cosas materiales, y con esto no estoy diciendo que no tengamos que trabajarlas, porque hay gente que queda, dejamos hijos, dejamos familia, tienen que vivir de algo. Pero cuando se convierte en una prioridad las cosas terrenales, que hasta ni para Dios hay tiempo en la iglesia, estamos haciendo un mal cálculo, algo salió mal en la agenda. Porque si se supone que la Biblia nos habla más de lo eterno y nosotros dedicándole más tiempo a las cosas de la tierra, estamos como graves ahí, ¿no le parece? Y el orden sigue siendo según Jesús. Más buscad. ¿Dónde es la cena? En el cielo. Buen siervo fiel. En lo poco, ¿dónde es la cena? Según Mateo 25, en el cielo. Así que la visualización final es una visualización de lo mejor que nos da la seguridad en Dios. Y si Dios te asegura algo, es la salvación. A ti Dios no te asegura que te cumpla tus deseos. Ay, Señor, yo quiero la última camioneta, esa que salió, esa Toyota híbrida, Señor. Yo quiero. Dios no te asegura que te la puedas tener en algún momento de tu vida, pero sí te asegura que vas a ser salvo. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo eso? Dios, si algo nos asegura con Cristo en la Biblia, es la salvación. Por eso, la salvación es algo que usted tiene que entender. No voy a decir eso porque me meten líos, pero esto lo digo. Pero es algo que usted tiene que entender. Y usted no puede poner en juego que la perdí ahorita y tengo que ir a la iglesia para recuperarla. O sea, nos la pasamos perdiéndola y recuperándola. ¿Cómo es el asunto? O sea, es algo tan frágil que acá ahorita la pierdo. Si lo que más me da la Biblia es la seguridad de que Dios salva. ¿Por qué pongo tan en juego su salvación? Dice que he explicado más de uno y después le hablo de eso. Dios nos demuestra su amor, pero hay algo interesante en el pasaje y no puedo terminar sin decírselo. El versículo 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo digo. ¿Por cuanto en mí ha puesto su qué? No dice, por cuanto en mí ha puesto sus deseos, sus planes, por cuanto en mí ha puesto en lo que quiere, sus sueños, no. Por cuanto en mí ha puesto su. Porque escúcheme, en la Biblia no existe promesa sin condición. Si pones tu amor en Él, ¿qué pasa? ¿Te libra? Hay una demanda. Así que tú y yo necesitamos colocar nuestro amor en Dios. Dios nos demuestra su amor y la mayor forma en que Dios nos demostró su amor fue en el madero de la cruz. Comenzó el salmista diciendo, diré yo a Jehová. Y Dios termina diciendo, yo también diré, yo también lo libraré. ¿No ves una conversación que recíproca? Una conversación equivalente donde el uno pone y el otro también pone.
No sé si me estoy haciendo entender. Es como cuando usted se pone de acuerdo con su esposo en la casa. Mientras que yo lavo los pisos, usted lava la cocina. Listo, los dos. Dios empieza él diciendo, yo digo, Jehová es mi esperanza. Y Dios termina diciendo, yo también quiero decir algo. Si ponen su amor en mí, yo lo libraré. ¡Ah, qué conversación! Es una conversación preciosa. Dios sabía que el salmista lo conocía. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Por qué digo conocer? Porque Él dice, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Cuántos nombres mencionó al principio? ¿Quién está respondiendo? Dios, altísimo, omnipotente, Yahweh, Dios, veo que me conoces. Por cuanto ha conocido mi qué. No hay nada más rico que usted conozca a Dios. Y no hay nada más rico que Dios en el cielo, cuando llegues, te diga, te conozco. Porque también Jesús dijo que muchos llegarían al cielo y dirían, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero yo les digo, nunca los conocí. ¿Se imagina usted llegar al cielo y que yo le diga, yo no te conozco? Eso es el infierno. Eso es el infierno. Pero el texto dice, por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Quién sabe Dios que lo conoce? El salmista. Te voy a decir una cosa, Dios sabe si tú lo conoces. Y termino diciéndote, Dios nos habla de su seguridad haciéndonos una visualización futura de este cuadro de salvación tan lindo. La seguridad que Dios nos ofrece es para salvación eterna. Dios está comprometido con esa visualización futura que nos ha dado. La salvación es la seguridad en Cristo. Y el que se visualiza salvo por fe, aun cuando pase pruebas, sabe que su fe está allí, sabe de que su salvación está allí. Porque la gran pregunta, termina el Salmo, por favor, el versículo 16, termina el Salmo diciendo algo precioso. Dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿De qué sirve tener una vida protegida si Dios no nos da larga vida? Larga vida. Así termina el Salmo y la meta es terminar viendo la salvación, visualizar a Cristo. Por eso te quiero decir, para terminar, que el Salmo 91 nos dice que no controlamos nada y que Dios está a cargo de todo. Quiero decirte eso, por favor, verte o asustado o no sé cómo te quieras ir. Pero te quiero decir en esta noche que lo que tú crees que es seguro no es seguro. Tú no tienes la seguridad de nada. Dios es el que tiene el control de todo. Y que ojalá esto que te digo te haga depender de él. Para mí fue tremendo escuchar a una médico que visité algunos años, una mujer que lamentablemente hacía mucho tiempo había sido paramédico y cargaba a personas del piso cuando pasaban situaciones de carretera, ¿no? Accidentes. Ella entonces levantaba al enfermo, al paciente del piso, y muchos años haciéndolo, su columna sufrió mucho. Y se sometió a una operación de columna y lamentablemente el cirujano tocó nervios que no debía tocar y esta mujer quedó prácticamente en silla de ruedas. Un médico, ella es médico. Y la visitamos porque ella decidió seguir a Jesús. Y ella decía, yo entendí que Dios era poderoso y que yo no tengo la seguridad de nada cuando a mí me pagaron muchos millones de pesos por mantener a una persona con vida, familiar de un famoso, que no les puedo decir quién era, decía ella, de aquí de Colombia, un famoso, que no quería que su familiar muriera y me pagó muchos millones para que yo lo hiciera vivir. Y lo teníamos conectado a muchas máquinas y vivía artificialmente. Dijo, pero una mañana ese era mi paciente, yo solo estaba dedicado a esa persona. Ella con mucho conocimiento en la medicina dijo, pero de un momento a otro, aunque conectado y viviendo artificialmente, se murió. Ahí me di cuenta, me decía ella, que yo con mi medicina, con mi conocimiento, con mis años de experiencia, con mi carrera, yo no tengo la seguridad de nada. Dios, cuando se quiere llevar una vida, se la lleva y punto.
Y yo quiero que tú sepas eso, que tú y yo no tenemos la seguridad de nada, nada tenemos seguro. Dios nos guarde, podemos ahorita salir y ahí quedamos, ¿no? Por eso, cada vez que cojo la moto, llego a mi casa o salgo, llego a la iglesia, es un milagro llegar. Yo no tengo la seguridad de nada. Dios tiene la seguridad de todo. Y te quiero decir que ese es un salmo y quiere infundirte eso. Porque si algo infunde entender que Dios es mi seguridad, es descanso. Y te quiero hablar a ti que vienes luchando y preocupado por cosas en tu trabajo, en tu casa. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Preocuparte no hace que las cosas mejoren. La seguridad está en Dios. De Él depende todo. Tú que vienes preocupado porque cómo vas a hacer, qué plata vas a sacar, cómo vas a pagar esa cuenta. Preocuparte más no le añade nada más a la situación. No le añade algo en cuanto a solucionarlo. La seguridad viene de Dios. Por eso, si algo quiere hacer este salmo, es infundirte descanso. Que tengas paz acerca de tu Dios. Es rico y a veces Dios tiene que llevarnos contra la espada y la pared para que dejemos de sentir que nosotros tenemos el control. Porque hay gente que nos encanta sentir que tenemos el control. Yo personalmente le abro mi corazón y a veces como pastor caigo en el juego personal de sentir que tengo el control en la iglesia, de que tengo el control de los líderes, que tengo el control de la gente, que tengo el control de las personas, que les estoy dando las cosas para que se queden. Cuando, oh sorpresa, no, fulanito se quiere ir y se fue. ¿En qué fallé? No, papi, es que usted no tiene el control. El control está en Dios. Lo mismo, cuando has tenido que batallar con esas enfermedades, con esas situaciones, con ese familiar, se te han salido las cosas de la mano y qué bueno que te salgan de las manos para que entiendas que tú tienes el control de nada, que está en Dios. Por eso descansa en Él. Eso le dijo Dios a Moisés. Le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. No le dijo, mi presencia irá contigo y te daré plata. Te daré fama. No le dijo así. Le dijo, mi presencia irá contigo y llenarás estadios. ¿Se acuerda que hace unos días le decía? Que esa era la profecía de hace unos años. Te veo en un gran ministerio. Esa era la profecía de hace años. Cuestionémoslas si eran de Dios o no eran de Dios. Pero la presencia de Dios lo que nos promete es que, diga conmigo, descanso. Eso es lo que más necesitamos. Más que plata, más que fama, más que muchas cosas. Te quiero decir que ahora nuestra seguridad es Cristo. El apóstol Pablo dijo así: antes, en todas estas cosas somos más vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice, por lo cual estoy seguro. Ah, seguridad. Dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Yo estoy seguro de eso, dice Pablo. ¿Te parece al Salmo 91? Y no olvidemos que el Altísimo vino a ser morada entre nosotros. El Salmo 1 nos dice, el que habita el abrigo del Altísimo, pero no se nos olvide que el Altísimo bajó a la tierra y moró con nosotros. Cristo Jesús. No se nos olvide que Cristo nos protegió de algo que para mí es impresionante, y ojalá y Dios quiera que lo impresione usted también. Dios nos protegió de algo que nadie nos puede proteger, solo Él. ¿Sabe de qué? ¿De qué cree? ¿Qué es de lo único que Dios nos puede proteger que nadie nos puede proteger? Pero Él nos protegió. De su ira. De su misma ira. Dios nos protegió de su ira. Le dijo Elí a sus hijos sacerdotes, Ofni y Fines, que se portaron Superman. Les dijo, muchachos, no iren a Dios, no le saquen la piedra a Dios, porque ¿quién nos protegerá de la ira? O sea, si uno el diablo lo ataca, uno dice, bueno, voy donde Dios, Dios me protege. Pero si uno dice, Dios está irado conmigo, ¿quién lo protege a ustedes? ¿Sabe de qué nos protegió a Dios? De su misma ira. Y eso hizo Cristo cuando murió por nuestros pecados. Por eso la Biblia dice con Juan, porque abogado tenemos. Imagínate tú
en el tribunal de Cristo, allá en la eternidad, llamándote por nombre. A sentencia, Jason Olarte. Y el Señor Dios Todopoderoso con su mazo, juez justo. Y como es juez justo, va a decir, va a prender el televisor plasma y va a decir, vamos a mirar la vida de Jason, y comienza a correr. Pecó aquí, pecó aquí, pecó aquí. Eso es justo. ¿Cuál es la sentencia para Jason? Muerte, infierno, porque es juez justo. Pero imagínense cuando él va a sentenciar, por cuanto fuiste hallado culpable de mentir, de odiar, de no perdonar, de tener malos pensamientos, de robar, de hacer esto, de aquello, eres sentenciado al infierno y al lago eterno. Y va a dar el martillazo. Y sale Jesús y dice, espere, espere, espere. Él tiene abogado. Y aquí está las marcas. Y muestra marcas. Dice, aquí están las marcas de que el pecado que Jason cometió, yo lo pagué. Y el padre dice, ok, ya no te veo a ti, Jason, ahora veo a Cristo en ti. Seguridad. Porque ese día no es que te hallen inocente, es culpable. Pero el texto dice, abogado tenemos. Dios te protege de su misma ira. No se quedó en el cielo, sino que vino a morar a la tierra y ahora está entre nosotros. Dime, ¿cuál es tu mayor seguridad? ¿Cuál es tu mayor seguro de vida? ¿Acaso no es Cristo? Porque con 1.000.000 de seguros de vida que compremos a las empresas que los venden, nada nos puede asegurar, solo Cristo, que iremos a la eternidad. Solo el Señor es tu seguro de vida. Padre, yo quiero terminar esta noche dándote gracias. Quiero terminar diciéndote gracias porque tú eres nuestro seguro. Tú eres nuestra seguridad. Nuestra seguridad es una persona, no es un principio, no es un concepto, no es una palabra, es una persona, es Cristo, es Dios. Y en esta hora, Señor, te damos gracias por hablarnos. Te damos gracias por darnos la oportunidad de entender esta palabra. Gracias por la pasión con la que el salmista escribió, que hoy nos impregna. Ayúdanos a entender que tu seguridad, Señor, debe ser nuestra convicción, nuestra predicación, pero también debe ser nuestra visualización. La forma en que nos vamos a ver y la forma en que nos vemos en el futuro, salvos, seguros en la eternidad contigo. Yo te quiero pedir que en esta noche bendigas la vida de todos los hermanos que vinieron. Y si hay alguno aquí, Señor, que se ha sentido inseguro, que se ha sentido en peligro, que se ha sentido, Señor amado, solo, que se ha sentido a la deriva, a la intemperie. Y no estoy hablando precisamente, Señor, de situaciones naturales, sino precisamente de situaciones emocionales. ¿Cuántos de los que están aquí, como predicábamos el domingo, la depresión ha echado a la puerta de sus vidas? ¿Cuántos de los que están aquí el enemigo nos ha pedido para zarandearlos? ¿Cuántos de los que están aquí se han tenido que enfrentar a riesgos, Señor, de retroceder, de caer nuevamente en esa tentación, en ese pecado, Dios, en eso que ya superaron? ¿Cuánto riesgo hay para aquel, Señor amado, que te quiere seguir? Pero gracias porque tú hoy nos das la mayor seguridad, que eres tú mismo. Y nos invitas a que la seguridad sea nuestra convicción, nuestra predicación, pero que también sea nuestra visualización. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Yo te pido en esta noche que las personas de aquí sientan que tú, Jesús, eres su abogado. Eres su abogado. Porque abogado tenemos para con el Padre, escribía el apóstol Juan. Y en esta hora, Dios, yo te pido que todos los presentes recibamos de ti, Señor, esa seguridad. Que vayamos hoy, paradójicamente, sintiendo que nada depende de nosotros y que nos vayamos sintiendo, Señor, que nuestra mayor seguridad eres tú, que nos apeguemos más a ti, que esto nos haga ir más a ti, que nuestra vida no es nuestra, Señor, que depende de ti, que cualquier circunstancia nos puede pasar para que la perdamos,
Perdónanos por a veces sentirnos, Señor, tan dueños de nosotros mismos. Perdónanos, Señor, por a veces ostentosamente decidir qué hacer para nuestra vida. Y a veces decimos, es mi vida, yo veré qué hago con ella, Señor, cuando nada depende de nosotros. Ayúdanos a entender que hoy necesitamos no ser egoístas con lo que nos has dado, que viene de ti, nuestra vida, Señor. Y ayúdanos a entender que nuestra vida tiene una seguridad si tú estás en ella. Gracias por ministrarnos. Y gracias por todas las veces que te hemos visto obrar guardándonos. Gracias por todas las veces que nos has protegido. Gracias por todas las veces que nos has mostrado tu poder y tu voluntad. Señor, te bendigo, te bendecimos, salimos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale el aplauso al Señor.